Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. No sé, yo sigo queriendo el pozo, pero naturalmente después tuve que, digamos, largar amarra, ¿no? Y salir de esto que era un cuento intimista, es totalmente personal y no hay personaje, no hay un solo personaje, ¿no? Después vino todo esto. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? ¿Cómo lo pasaron? Espero que bien. 20:03 arranca La Máquina de Pensar aquí en la Ciudad Vieja, en Radio Uruguay, con Nano en control de emisiones, con el Flaco Germán en la puesta a punto y con la voz de Juan Carlos Onetti, hablando de su primera novela, una novela corta, El Pozo. Esto está extraído del audio de una entrevista que está disponible en YouTube, a fondo, una entrevista que le hicieron en 1977 el periodista español Joaquín Soler Serrano, una entrevista que vale la pena ver. A mí me pasó, tuve el privilegio de haberla visto en su momento en directo, estaba en España en ese momento, y me recuerdo que había una gran expectativa para ver a un escritor uruguayo en Radio Televisión Española, no era nada frecuente, y me acuerdo que me desilusionó un poco porque me parecía alguien con mucha impostación, me dio la sensación. Uno ve, si la ve en internet la entrevista, va a ver que Onetti se mueve raro. Para pensar, fue exhibida en la cadena 2 de Radio Televisión Española, era como si fuera el canal 5 de la época del año 85, 86, digamos, un canal muy austero, con un sillón que cada vez que se mueve Juan Carlos Onetti hace unos ruidos raros, esos sillones de pantazote, y me parecía y me dio la impresión de alguien con mucha, demasiado preciosista, o demasiado, para moverse, demasiado afectado. Eso, afectación era el término. Me pareció demasiado afectado, no me parecía espontáneo. Luego de leerlo y de saber más de él, me di cuenta que él era naturalmente así, o sea, se movía así, con una forma de comunicarse muy distinta, muy rara, parece afectada, pero era su forma un poco dura de moverse. Y en este momento lo que estamos escuchando habla de El Pozo, esta novela primera, y él dice ahí soltó amarras. ¿Por qué? Porque en El Pozo es una novela, y él lo es muy claro, muy concreto, es una novela personal, casi confesional. Él dice que no hay personajes. Hay personajes, pero no hay muchos, y sobre todo está basado en el discurso del protagonista, narrador, que es terrible, ¿no? Es un discurso casi brutal. Vale la pena leer El Pozo, es muy fácil leerlo, es muy accesible, es algo que tiene mucha intensidad. Mario Lebrero en el año 73, eso lo leí el año pasado, y está incluida en la última biografía, en la ampliación de la biografía de Carlos María Domínguez. Mario Lebrero, junto con otros 5 escritores, Teresa Porcekansky, Carlos Pellegrino, Héctor Galmés, una serie de gente vinculada a la revista Maldoror. En el año 73 le hicieron a Onetti, fueron ahí hasta el castillo del Parque Rodó a entrevistarlo, y le hicieron una entrevista colectiva, y cada uno de ellos le hizo una pregunta. Desgraciadamente no tengo la pregunta aquí, pero Lebrero llevaba un papelito y se lo dio, no lo quiso leer, se lo dio a Onetti, y cuando Onetti lo leyó, arrugó el papel y dijo: esto no es una pregunta, esto es un juicio crítico. Dice: pero lo voy a contestar, lo voy a contestar. Y la pregunta básicamente no la tengo aquí, no la tengo enfrente a mí, pero era una pregunta más bien temática, eran temas, y era toda la pregunta en torno a precisamente El Pozo. Y palabras más, palabras menos, voy a hacer una síntesis muy brutal. Lebrero le pregunta por qué, después de escribir El Pozo, un libro, una novela tan auténtica, tan personal, donde se plantea que el mundo es, bueno, prácticamente como los tangos, ¿no? Eso es algo, no sé, que es inlevantable. ¿Por qué Onetti no se suicidó después de escribir El Pozo? Porque era una invitación al suicidio. Y Onetti lo que contesta
Y el resto de su obra es diferente, como lo está diciendo aquí el propio Onetti. El resto de su obra fue más artificiosa, con más personajes, un poco más retorcida, no tan directa, no tan, si se quiere, tan brutalmente personal. Y Onetti lo que le contesta es lo siguiente, más o menos le dice que Mario Lebrero tiene razón, toda mi obra, no solo El Pozo, pero toda mi obra es una invitación al suicidio, y que yo voy a seguir el ejemplo que me dé Mario Lebrero después de que me inicie él, ¿no? Está diciendo que primero se suicidara Lebrero y después él lo iba a seguir. Más allá del chiste y de la brutalidad de la respuesta, que lamento no tenerla acá y tener que contarla un poco, hay que decir que esa entrevista fue rescatada, está en internet, disponible en archivodeprensa.edu.uy, en el sitio que mantiene Elisa Bloch de Béjar y la gente de Ciencias de la Comunicación, y ahí está escaneada toda la revista Maldoror, donde figura también otras cosas de Onetti. Quiero decirles simplemente, amigos, también que este hombre, Juan Carlos Onetti, no solamente escribía novelas, cuentos, sino que se les conoce algunos poemas, muy poquito en realidad, se les conocen creo que 3 poemas. Uno de ellos es Y el pan nuestro, y dice así: solo conozco de ti la sonrisa gioconda, con labios separados, el misterio, mi terca obsesión de desvelarlo y avanzar porfiado y sorprendido tanteando tu pasado. Solo conozco la dulce leche de tus dientes, la leche plácida y burlona que me separa y para siempre del paraíso imaginado, del imposible mañana, de paz y dicha silenciosa, de abrigo y pan compartido, de algún objeto cotidiano que yo pudiera llamar nuestro. Muy bien, le damos la bienvenida ahora a, ¿cómo andás, Daniel Dressler? Me estaba tocando los botones. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Te toqué los tuyos? Sí, sí. Ah, pero... No. Ah, no, este es el mío. Esos no son los tuyos. Exacto. Para que yo me quede sin volumen. Daniel Dressler, lo invitamos para hablar de Mar Abierto. Y ¿cómo andás, primero que nada? Muy bien, muy contento de estar acá. Mar Abierto es el 5º disco de estudio de Daniel Dressler. Estamos hablando de Onetti porque esta semana estaba dedicada a Onetti, pero también vamos a hablar de música, de Mar Abierto, este disco tuyo que ganó el premio Gardel al mejor álbum artista canción testimonial y de autor por su álbum Mar Abierto, ¿no? ¿Estás en otro trabajo o ya fue o cómo es? No, el disco, bueno, viste que los discos uno los suelta y toman vida propia. Exacto. ¿no? El Mar Abierto me digo que fue una metáfora así de salir al mar, ¿no? A enfrentar la incertidumbre, enfrentar el miedo, el placer, todo junto, ¿no? Todos esos desafíos lindos que pone un horizonte de 180 grados. Y esa propia metáfora se fue cumpliendo, ¿no? El disco fue agarrando vida propia y yo lo presenté en octubre del 2012 en Buenos Aires. Después de ahí nos fuimos a presentarlo a España, en el Festival Barnasans, en Barcelona, después en Madrid, bueno, una girita bastante linda por allí. Después el disco se presentó acá en Uruguay, en la Sala Citarrosa. De ahí nos fuimos a presentarlo a San Pablo y a Porto Alegre. Y bueno, se abrió también México, estuvimos en Austin, en Estados Unidos también. Como que se fue alargando el proceso del disco. Es verdad que yo ya mentalmente estoy empezando de a poquito a cranear un nuevo disco y ahora estoy embarcado en un proyecto que lo voy a grabar ahora dentro de 2 semanas, el 24 de junio en el estudio Ion en Buenos Aires. Vamos a hacer un DVD en vivo. ¿Pero de este disco? Basado en los 3 últimos discos. Se va a llamar 3 tiempos el proyecto y es un DVD con un libro, ¿no? Y el libro va a ser como un pequeño ensayo sobre la temática de los 3 últimos discos. De Vacío, que fue mi tercer disco, Micromundo, que fue el 4, y Mar Abierto, que es que es el 5. Así que básicamente en este momento estoy preproduciendo, ¿no? Trabajando toda la parte de arreglos de cuerdas. En la transición de un disco hacia el otro. Ya estoy en la transición de un disco hacia otro, sí, pero este proyecto de 3 tiempos es una forma también de englobar a los 3 últimos discos, que yo siento que en cierta medida desde un punto de vista temático tienen un diálogo entre sí, ¿no? Daniel, pero vos también ya habías, si bien en este disco se te abrió el mar, ya habías caminado por otros lados. Te digo porque sabían amigos
que te íbamos a entrevistar, lo avisamos en la Gacetilla, y nos escribieron de Madrid alguien que te manda saludos, Rubén Arribas, te manda saludos a Daniel de parte de Laura y Rubén. En algunos momentos vos estuviste por Madrid, dice que estuviste tratando de abrirte camino, ¿no? Hace un tiempo, y que ella te entrevistó también, me dice. ¿Ellos estarán escuchando ahora? ¿Escuchan la radio normalmente? Ellos van a escucharlo, seguramente que van a escucharlo, porque o bien lo escuchan directo o bien después van a pedir el audio para que se lo mande. Bueno, son dos amigos muy queridos. Laura es uruguaya, pero está viviendo desde hace un tiempo allá en Madrid. Y Rubén es español, pero es un amante del Río de la Plata, y en particular de la literatura del Río de la Plata. Es un fascinado por Lebrero, bueno, también Onetti, Borges, en fin, un gran amigo. Yo estuve yendo mucho a Madrid y en realidad sigo yendo, ¿no? Empecé a ir en el 2006, prácticamente te diría un ritmo de 1 o 2 viajes por año. El año pasado fue el primer año que no fui, porque estaba muy concentrado con lo que estaba pasando en Brasil, sobre todo, que la verdad que la trayectoria que agarró el disco en Brasil me sorprendió mucho, ¿no? Este último disco, ¿no? Ya venía, yo ya había editado Micromundo en Brasil. Este es el segundo disco que edito en Brasil, pero lo editamos por crowdfunding en Brasil, y fue la primera vez que yo hice esa experiencia, ¿no? De pedirle al público que apoye el lanzamiento de un disco. Y para mí era un juego muy arriesgado, porque Brasil hay una barrera lingüística, es un país del cual nosotros normalmente consumimos cultura, pero no llevamos cultura nuestra. Es como una barrera que la frontera es como una barrera permeable en un solo sentido, digamos. Por lo menos en musical, ¿no? Bueno, en otros sentidos también. Digo, yo creo que en literatura también. En literatura también. Pero en literatura a veces que no viene, ¿no? Acá, o sea, nosotros estamos medios, ¿no? Bueno, en lo musical, sin lugar a dudas, yo me crié escuchando música brasilera. Musical, la mitad de la música uruguaya tiene que ver con Brasil. Entonces, bueno, que ahora se esté abriendo la oportunidad, no solo para mí, sino para un montón de colegas músicos de mi generación, es una sorpresa, ¿no? Muy grande. Mar Abierto fue elegido entre los 10 mejores discos editados en Brasil el año pasado, en el 2013. Opa. Una cosa que me sorprendió muchísimo. O sea, todavía no me lo creo mucho. ¿Y decís que fue editado por el método de crowdfunding ¿no? Esa edición que tenés ahí, ahora mostrámelo. Esta es la edición que tenemos con el arte de Pablo Galante, ¿no? Esta es la edición brasilera. Esta es la edición de MC2. Lo editamos con el sello MC2, que es un sello de Porto Alegre, para todo Brasil. Y con Aqua se editó en Argentina, con Ayuí se editó acá en Uruguay. Pero esta edición en particular, la que tenés vos, se hizo con un sistema crowdfunding. Y fue muy loco para mí, porque yo realmente pensaba que podía tener suerte en Río Grande do Sul, pero participó gente prácticamente de todo Brasil. Y de alguna manera eso reafirmó el vínculo que yo vengo teniendo ya desde hace 5 o 6 años con Brasil, y para mí, ya te digo, es una sorpresa muy agradable y muy también estimulante, ¿no? Porque para mí ir a un país como Brasil, tan rico desde todo punto de vista, pero en particular desde el punto de vista de la música, duda, musical, sí. Y comenzar a intercambiar con músicos de allá y todo, la verdad que es una experiencia hermosa. Y ese término templadismo que en algún momento lo planteaste, ¿no? Junto con otros, y que me hizo acordar cuando lo estuve leyendo en torno a la música, digamos, de Río Grande do Sul, de Uruguay, me hizo acordar un poco a un concepto que manejaba Bocha Benavides y otra gente de Tacuarembó, que decía que hablaba del país musical, que es más amplio que Uruguay, el país musical, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no? Yo igual creo que en todos los sentidos es más amplio que Uruguay, el país histórico, el país económico. Nosotros somos parte de una región que por suerte está muy integrada, a pesar de los políticos. Yo diría que está muy integrada a nivel de raíz del intercambio que hay entre la gente, ¿no? Siempre tengo la sensación de que la política no está a la altura de lo que pasa naturalmente entre la gente en esta región, ya sea con Argentina, así como Brasil, y con Uruguay parado ahí en el medio, ¿no? Con Argentina parece más fácil verlo, ¿no? Porque uno lo vive más, ese intercambio, esa interacción constante. Pero con el Río Grande do Sul o con Brasil parece que costara un poco más verlo, ¿no? Hay algo raro ahí, porque en realidad cuando yo empecé a viajar por Brasil, las primeras veces que empecé a cruzar la frontera, en algunos aspectos los gaúchos, la gente de Río Grande do Sur, es más parecida a los uruguayos de lo que los uruguayos son parecidos a los argentinos. En algunos, ¿no? Globalmente estoy de acuerdo contigo, que hay, ya de entrada por el gran vínculo
generador de empatía en nuestra especie, que es el idioma, ¿no? Pero es muy raro, ellos son gente de frontera también, ¿no? La banda oriental, la antigua banda oriental, era todo el territorio que estaba hacia el este del río Uruguay. Entonces incluía todo Río Grande do Sur, iba desde Montevideo hasta Laguna, básicamente en el límite con Santa Catarina. Y esa impronta de gente de frontera, ¿no? De gente que se siente lejos de las cosas. Pero en el caso de Mar Abierto, este vínculo, estas cosas, esto que empezaste a tejer, ¿tiene que ver, digamos, ese éxito o fue mucho más allá? Digo, fue más allá de Río Grande, por lo que me estás contando, No. Si fue elegido entre los 10 mejores y todo. A ver, yo te contaría al revés, tuvo que ver con la génesis del disco, ¿no? Correcto. Yo tengo varias coautorías. Hay una canción que se llama Nausa Esquesa de Nos, No te olvides de nosotros, que justamente habla de esto, ¿no? De esa sensación común que tenemos con los gabullos de ser gente de frontera, gente que se siente... Tiene una anécdota muy linda tras esa canción porque... De un aeropuerto también. La primera vez que fui a tocar a Porto Alegre me fue a despedir la productora al aeropuerto en Porto Alegre y me dijo, Dani, Nausa Esquesa de Nos, ¿no? No te olvides de nosotros, es un himno uruguayo, ¿no? Jaime Ross. Y por eso si alguien se borra, le podemos decir, no te olvides de nosotros. Claro, y que sea muy feliz. Y yo ahí sentí como que en esa frase hay como una especie de clave para entender hasta qué punto nosotros somos muy, muy parecidos a los gabullos, ¿no? Hay un vínculo muy, muy lindo, la sensación que uno tiene es que cruza la frontera y del otro lado se está encontrando con un grupo de primos de esos de la familia que hace tiempo que no los ves, pero que cuando te los encontrás el diálogo fluye de una forma muy natural. Maestra, la hice con Celito, un compositor de Santo Antonio de la Patrulla, y con Pirisca Greco de Uruguayana, también con Duca Duarte. O sea, hay todo un universo de poetas, Sergio Knapp de Porto Alegre también, hicimos Piedras juntos en este disco. Y a su vez el disco fue grabado en un estudio en Buenos Aires, en 2 estudios en Porto Alegre y en un estudio acá en Montevideo. O sea, básicamente tocó las 3 grandes capitales de la Cuenca del Plata. Así que desde la génesis es un disco muy, muy regional. Después lo que pasó, de cómo eso se abrió al mundo, bueno, es una cosa misteriosa que yo no entiendo mucho. Para mí este disco fue un disco caprichoso. Incluso desde la búsqueda sonora, ¿no? Desde el andamiaje sonoro que armamos, yo tuve siempre la intención de que sonara a una de mis grandes referencias, que es Kind of Blue de Miles Davis. Por lo tanto busqué un sonido muy viejo, muy, muy antiguo. Me fui para atrás, ¿no? Dejé la electrónica que había aparecido en los discos anteriores. Se grabó prácticamente acústico. Se utilizaron instrumentos de cámara, clarinete, clarón, cuerdas, ¿no? Y al momento de mezclarlo, en vez de ir a mezclarlo en un estudio de mastering en Buenos Aires o en Londres o cosas que ya había hecho en los discos anteriores, le dije a Gonzalo Gutiérrez, Gonzalo, mezclalo vos, vamos a mezclarlo en casa. Nosotros siempre trabajamos juntos, toda la parte de sonido, él lo masterizó, lo mezcló. Así que en muchos aspectos fue un disco muy como de, me voy a sacar el capricho de hacerlo como se me antoje, ¿no? Correcto. Y ese precisamente parece el más universal en principio, ¿no? Es esas contradicciones que ocurren a veces, ¿no? De que parece cuanto más individual o más particular o menos pelota le doy a lo resto, parece como que es una ley extraña que todo el mundo la menciona y que nadie cree que exista, pero parece que existe. Daniel, pinta tu aldea y serás universal, ¿no? Sí, es una cosa rara que el hebreo dice en un momento, dice, cuando no le des bola a nadie, ahí te empiezan todos a respetar. Totalmente, ¿no? Digo, vos sabés que yo creo que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Yo quizás en los discos anteriores, aunque nunca fue un deseo expreso, había como una intención de mostrar lo que estaba haciendo. En este disco lo produje con Dani López porque Dani López me gusta sentarme con él al lado del piano. Básicamente, él se sienta en el piano y yo me siento con la guitarra. Es un gusto y no exponer o no demostrar. Daniel Drexler, después de la pausa seguimos conversando aquí sobre esto que se llama Mar Abierto. La simiente nunca miente, simiente no fue la simiente, simiente transparente como el agua y el rayo de sol. La vida es una sola pendiente, amor, habrá que apretar los dientes y yo solo quiero estar presente para darte mi calor. La simiente
la simiente, simiente cristalina como el agua que riega la flor. La vida no va a ser un paseo, amor, pelearás con el deseo y habrá dolor y yo solamente quiero poder darte mi calor. La simiente nunca miente, su luz incandescente estaba ya presente desde el vientre que la crió. La fuerza de la ternura puede abrir cualquier armadura. Amor, vos sos la que cura, la que vuelve a encender el fuego de la ilusión, de la ilusión. La vida es una sola pendiente, amor. Habrá que apretar los dientes y yo solo quiero estar presente para darte mi calor. La simiente nunca miente, del roce de la fuerza inmanente. I can hardly wait to see you come of age. I can hardly wait to see you come of age. Life is what happens to you while you're busy making other plans. Life is what happens to you while you're busy smoking other plants. I can hardly wait to see you come of age. I can hardly wait to see you come of age. Beautiful, beautiful, beautiful Melita. Navegar en los mares de la diversidad, hacer oído sordo al consejo del miedo. Siempre habrá un nuevo punto de vista. El mundo tiene tantas aristas. Cada día amanece con un nuevo reto. No siempre se sale a la ruta con un plan concreto. Saber derribar los muros mentales del gueto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto. Aferrarse al mástil. Mar Abierto es este tema que abre este disco llamado Del mismo modo, de Daniel Dressler. Estamos conversando con Daniel Dressler. Es un disco, vos lo decías, que ya realmente, ¿no? Se abrió a distintas incursiones. Y ahora hablábamos fuera del micrófono del peligro. Decía, bueno, me parece interesante la idea esta, ¿no? El peligro que hay a veces de trabajar demasiado un disco, demasiado sobre, ¿no? La necesidad de que haya un poco de distancia o... Sí, el concepto de la distancia sobre todo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque uno trabaja en un disco que dura 40, 45 minutos, a veces un año entero. Entonces es muy fácil perder la espontaneidad, muy fácil pasarse de autocrítica, ¿no? Y decir, bueno, esto que en su momento a primera toma me parecía maravilloso, después le empiezo a encontrar todo tipo de defectos. Es
La autocrítica hace daño tanto por exceso como por ausencia, ¿no? Sí. Hay que tener capacidad de ser equilibrado y tener una visión que permita sobre todo eso, ¿no? Tomar distancia, ¿no? Volver a poder escuchar el disco como si uno lo escuchara la primera vez, ¿no? Y creo que ahí está gran parte del oficio también, ¿no? Ir aprendiendo a hacer ese ejercicio, ¿no? Irte dando cuenta después de que, esto me está sonando mal. Sí, me está sonando mal, pero me está sonando mal porque lo escuché 45 veces. Claro. Y hay un montón de fenómenos perceptivos que se van alterando cuando una escucha se repite tantas veces. Y como muy bien decías vos fuera de micrófonos, ¿no? ¿Quién lee un cuento 16 veces? El escritor, el que lo ¿no? escribió, sí, lo lee 16 veces. Pero el lector lo lee una vez y el arte es básicamente lo que tiene maravilloso el arte es la capacidad de desencadenar emociones en el que está del otro lado del mostrador, ¿no? Y si esa persona lo va a leer una sola vez, uno tiene que tener de alguna manera la capacidad de escuchar una canción o leer un cuento propio en cada una de las correcciones que va haciendo como si fuera la primera vez, porque ese es el estado en el que va a ser recibido por el lector o por el escucha, ¿no? Pero en el caso de la música pasa a veces, a mí me pasó, por ejemplo, escuchando Mar Abierto, que lo escuché la primera vez y dije, ¿esto de cómo va? Y entonces, y en cambio la segunda vez ya simplemente lo disfrutás. ¿Me explico? Y eso ya tiene otro camino, entonces como que la segunda vez te gusta más o la tercera vez te gusta mucho más que la primera vez. Yo diría que básicamente en la música hay 3 tipos de fenómenos diferentes, ¿no? Hay un fenómeno de música que uno escucha la primera vez y dice, ¡ay, qué divino! Y después la escucha la segunda, tercera y se aburre, ¿no? Claro. Otro fenómeno de música que uno escucha la primera vez y dice, está raro, y después lo empieza a escuchar y al final termina gustándole por mucho tiempo, ¿no? Y un tercer fenómeno que pasa con muy pocos artistas, llámese los Beatles, de música que uno escucha la primera vez y le encanta y después le sigue gustando por toda la vida, ¿no? Perdón, hay un cuarto fenómeno que es música escuchada y entrar y no te gusta, ¿no? Pero eso está no fuera hay de forma concurso. escuchándola una y otra vez tampoco. Eso está fuera de concurso, pero a mí en particular realmente me gusta mucho cuando me encuentro con alguien y me dice, che, tu disco lo empecé a escuchar. O sea, me interesa la profundidad de las cosas. El espesor, ¿no? Que vos escuches una canción y la escuches una vez y la ves de un ángulo y después la escuches de vuelta y descubras otra cosa atrás que hay en un arreglo, o otro tema que había en una metáfora que se podía leer de muchas formas diferentes. Creo que el espesor es hermoso, ¿no? Yo los grandes escritores que admiro son esos escritores que vos lees y hay una profundidad enorme en lo que estás leyendo. Puede haber muchos planos diferentes donde va transcurriendo el discurso, ¿no? Y poder bucear adentro de esos planos es una cosa muy placentera. No, y aparte se da ese fenómeno que se da en el arte, que es que cuando uno visita por segunda vez o tercera vez, sirve también para las grandes películas, ¿no? O sea, ¿no? Encontrás más cosas y te gustan más, ¿no? De la misma forma que algo que te deslumbró, me estoy pensando en películas, uno la ve 10 años después y no era tan como parecía, digamos, ¿no? Lebrero en un lugar dice, me gustaría ver una película siempre por segunda vez. Sí. No, es muy interesante lo que pasa y tener también paciencia, ¿no? Y lo que hablamos al principio, ¿no? Si vos querés expresar algo, no asustarte que quizás eso que estás queriendo expresar no pueda ser leído a primera lectura. A veces Claro. es mejor que no sea leído a primera lectura. Darle la chance, confiar profundamente en el escucha, confiar en la especie humana, ¿no? De que hay cierta capacidad de descubrir cosas, ¿Y ¿no? qué pasa con el aspecto? Mirá, ahora tengo una pregunta muy capaz. El aspecto, digamos, de los técnicos, estos que aparecen al lado, que están al lado tuyo, que van de un lado al otro. ¿Qué pasa con ese papel que hacen ellos, que juegan ellos, que no solamente es una cuestión técnica, sino en todo esto, en la música, hay algo más siempre, ¿no? Hay lo que decís vos de la espontaneidad o esto de, ¿no? Esa idea. No, yo, a ver, básicamente este disco tiene un grupo central de trabajo que es el productor, que es Dani López, y Gonzalo Gutiérrez, que aparte de ser el bajista del disco, es quien masterizó el disco y quien lo mezcló y es un poquito el responsable del concepto sonoro que hay en el disco, ¿no? Ese trío es un trío así, son los tres mosqueteros para mí, ¿no? Fue muy placentero trabajar con ellos. Yo con Gonzalo Gutiérrez venía trabajando desde mi primer disco, de La llave en la puerta.
también en Full Time. En todos los discos, de alguna forma u otra, Gonzalo participó. Y con Dani es la primera vez que trabajaba en producción, ¿no? Pero Dani López también es coautor de canciones. De algunas canciones. En este disco de una canción. De una sola. Ajá. De una sola. Ahora estamos ya... al próximo disco van a aparecer más, pero con Dani yo ya venía tocando. Venía tocando en la banda, Dani venía tocando el piano, pero en este disco obviamente adquirió toda otra dimensión la relación con él. Este grupo de trabajo pasamos meses hablando, perdiendo el tiempo juntos, ¿no? Que es la mejor forma de... Correcto. No, porque la última pregunta era como si pensás que esto en escritura capaz que habría muchos escritores que dirían que no, pero en música de si no es solo una cuestión de técnica la música, de si hay algo más, ¿no? Si es... No, básicamente la música no es una cuestión de técnica, ¿no? La música básicamente es así como en cualquier otro arte, es un vehículo para transmitir emociones, ¿no? En este caso un vehículo maravilloso, muy efectivo, ¿no? Pero a veces es necesario tener técnica, ¿no? A veces es necesario desarrollar técnica para poder transmitir la emoción que uno quiere, pero el artista que se pierda dentro de la técnica está perdido, deja de ser correcto, artista. No, porque digo, a nivel de literatura hay gente que habla de estrategias, de recursos, ¿no? De que uno de trabajo tipo de 8 horas, digamos que no meterle muchas horas, en fin, toda esa historia, como si prácticamente, o de lenguaje, trabajar a nivel del lenguaje, como si fuera solamente eso, digo, ¿no? Para algunos es solamente eso, para otros es algo más, sirvió para transmitir algo más. A ver, yo confío mucho en el trabajo, ¿no? Confío mucho en las horas culo, ¿no? Horas y horas de estar trabajando sentado arriba de una silla, con la guitarra en la mano, escribiendo un texto, revisándolo, etcétera. Pero siempre y cuando uno no se olvide que la función principal de esto es transmitir emoción, y que hay veces que hay cosas que de repente técnicamente están horribles y justamente son las que más transmiten, ¿no? Porque el ser humano es absolutamente caótico e imperfecto, ¿no? En su forma desde cómo es concebido hasta cómo se desarrolla y hasta cómo se expresa, etcétera. Las emociones son por suerte algo misterioso, ¿no? No hay una escuela que te enseñe a ser compositor, no hay escuelas que te enseñan técnica de composición, ¿no? Que te pueden dar herramientas que en algún momento pueden ser útiles para vos, pero ¿qué alumno va a ser un compositor y cuál no? Eso es un misterio, eso no lo sabe nadie, por suerte, ¿no? Creo que a medida que va avanzando la tecnología, cada vez las máquinas van ocupando más espacio en funciones que en otras épocas eran de los seres humanos, pero la función de la creatividad no la tienen, ¿no? Y creo que es lo que nos diferencia como especie, y yo tengo la sensación de que no la van a tener nunca, ¿no? Y que cada vez más como especie va a ser importante, va a haber que hacer más hincapié en la educación hacia la creatividad, porque eso es lo que nos va a seguir manteniendo funcionando como especie. Muy bien, Daniel Drexler, ahora vamos a una siesta de verano. Gracias por estar acá en la Máquina de Pensar, amigos. Un placer. Navegar en los mares de la diversidad, hacer oído sordo al consejo del miedo. Siempre habrá un nuevo punto de vista. El mundo tiene tantas aristas. Cada día amanece con un nuevo reto. No siempre se sale a la ruta con un plan concreto. Saber derribar los muros mentales del gueto, mar abierto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto. Aferrarse al mástil en medio de la tempestad, saber recobrar el aliento. Siempre habrá algún idiota en algún lugar, jugando con dinamita, jugando con fuego. Cada día amanece con un nuevo reto. Tan solo sentirte latir ya es un gran suceso. Salir a la mar con las velas al viento, mar abierto, mar abierto,
oído sordo al canto de sirenas, seguir el impulso más puro y más bello, hacer aquello que late profundo en las venas. Cada día amanece en un nuevo puerto, una flor solitaria en un prado desierto, en la luz del error alumbrar el acierto. Mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto, mar abierto. You can get the boy out of the ghetto, but you can get the ghetto out of the boy. You can get the boy out of the ghetto, but you can get the ghetto out of the boy. Até pode sair da favela, até pode até sair da favela, mas a favela, ela jamais vai sair de dentro de ti. Vous pouvez quitter la banlieue. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Martín Bentancor y su columna del rescate. Autores olvidados, libros perdidos, escritores ocultos tras la maraña de los años, a la espera de un cíclico rescate. Bueno, esta columna obviamente es la columna de rescate y aquí viene, se bajó recién del caballo, el señor Martín Bentancor. ¿Cómo andás? Hola Pablo, bien, sobrellevando una tos, así que vamos a esperar no afectar a nuestros oyentes. No, por favor. Varía, y hoy ¿qué hablamos? En vez de recuperar novela, cuento, ¿qué vamos a recuperar? Bueno, vamos a hablar de Juan L. Ortiz, poeta argentino, entrerriano, que no es un poeta olvidado, no es un poeta vendido, eso está claro. En Argentina es muy famoso, muy conocido, digamos, entre la gente de los poetas, ¿no? Sí. Y bueno, digo, hay varios estudios que se han hecho sobre él, 2x3 aparece algún trabajo en algún medio literario. Pero acá en Uruguay me parece que no circula nada. No, en Uruguay no, muy difícil. Con suerte se puede conseguir una edición de una antología de Losada, que se editó hace unos años, que compila varios, o sea, digamos una selección de poemas de Juan L. Ortiz, que es bastante fácil de conseguir, pero los libros, como vamos a hablar ahora de Juan L. Ortiz, transcurrieron por un periplo un poco particular. Pero lo que yo quería rescatar hoy, más allá de contar un poco quién fue Juan L. Ortiz y lo que significó para la poesía argentina o la poesía en general, es algunas semblanzas de algunos amigos de Juan L. Ortiz, que de repente corren un poco por fuera de lo que es la cuestión más académica o cómo se ha analizado la obra de Juan L. Vos sabés que Juan L. Ortiz nació en Puerto Ruiz, que es una localidad pequeña de Entre Ríos, en 1896, y exceptuando un pequeño viaje que hizo a Chile y un viaje a China comunista, China. No salió de la provincia de Entre Ríos. Eso es muy particular porque hablamos de un poeta que vivió exactamente 82 años, ¿no? Y exceptuando esas breves escapadas, él vivió siempre en Entre Ríos, en Puerto Rico primero y luego mucho tiempo en Paraná, en la ciudad de Paraná, donde en su casa, que era una casa muy modesta, era visitado por otros poetas, otros escritores más jóvenes, como el caso de Juan José Saer y de Hugo Gola, un poeta que no trascendió tanto como Saer, pero que tiene una obra muy, muy interesante. Estos dos poetas más jóvenes visitaban a Juan L. Ortiz y tenían... Perdón, ¿Saer de dónde no vivía ahí en Paraná? No, Saer es de Santa Fe, pero cruzaba el Paraná, digamos. Claro. En un lanchón, él cuenta en algún libro que cruzaban, era como una especie de viaje místico, digamos, ir a visitar al poeta Juan L. Ortiz. Curiosamente, Juan L. Ortiz, más allá de que era mayor que ellos, que Gola y que Saer,
no tenía una pose, digamos, de maestro venerable y esta cosa, ¿no? Que uno creería, bueno, van a ver al poeta. Un patriarca, sí, un patriarca sí. para que les dé consejos. Que encima no se mueve de ahí, ¿no? Claro. Que la única forma de verlo es yendo hasta la casa. Exacto, porque más ni teléfono, ¿no? Pero él tenía, odiaba esa pose patriarcal. Y lo que hacían era, bueno, en esos encuentros que tenían, Juan el Ortiz le leía sus poemas, que son además poemas algunos muy difíciles en el sentido de que la ubicación del texto en la hoja ya constituye un problema. Las redes de significados que tienen algunos poemas, sobre todo los últimos poemas, son un poco complicados, pero Saer y Gola lo tenían como una especie de maestro. Para hablar un poco de los libros de Juan José Saer, él era juez de paz en Entre Ríos, publicó su primer libro a los 37 años, a instancias de Mastronardi. Él no tenía mayor interés en publicar, por lo menos en ese momento, pero fue una edición pequeña que prácticamente no circuló, y a partir de ese momento todas las ediciones de los siguientes libros de Juan L. Ortiz las hizo él mismo. O sea, él mismo editaba sus libros. Saer dice que en oscuras imprentas entrerrianas, y Gola cuenta un sistema que había inventado Juan L. Ortiz para distribuir sus libros. Él le remitía a algunos amigos unos talonarios con 10 talones que estos amigos tenían que venderle a otros amigos, vecinos, ¿no? Con ese dinero se lo remitían a Juan L. Ortiz, él costeaba la edición y mantenía los nombres y las direcciones de quienes habían comprado el talón. Sí. Después que salía el libro, lo que hacía era enviarle... Hacía la venta previa, entonces. La venta previa. El problema, claro, que los libros los recibían siempre los mismos lectores, no circulaban, no estaban en librerías, ni que hablar que no llegaban a la crítica, ¿no? A los grandes medios. Y aparte, digo, cómo funciona Buenos Aires y Argentina, digamos que es muy difícil. Si claro, no Buenos Aires, o sea, a Buenos Aires ni siquiera, ni por asomo. Ni por asomo. Bueno, pero por suerte, Rubén Naranjo, que fue un intelectual destacado del litoral de Entre Ríos, fundó en la segunda década en la segunda mitad de la década del 60 la Biblioteca Popular Constancio C. Vigil. Esta biblioteca tuvo la virtud de dedicarle varios tomos, eran unas muy bonitas ediciones, muy costosas hacerlas, no era tan costosa la venta, digamos, pero costoso hacer ese tipo de libro. Se propuso inaugurar una suerte de colección de poesía, llamémosle clásica, dentro de la poesía argentina, y quería que el primer número estuviera dedicado a Juan L. Ortiz, que si bien obviamente estaba vivo, ya era un poeta de 70 y pico de años, y claro, tenía todos los libros, estos pequeños libros dispersos, ¿no? Entonces, bueno, le propusieron editar sus obras completas. Recolectaron todos los libros, armaron, digamos, la primera prueba, sí, y se la mandaron a Juan L. Ortiz para que él la corrigiera. A Juan L. Ortiz le llevó 4 años corregir las pruebas de imprenta. Porque era muy puntilloso, o sea, encontró... No se precipitaba. No, claro, además encontró millones de ratas, obviamente, porque ya los que habían pasado los libros originales al nuevo cuerpo del libro cometieron muchos errores por la disposición del texto. En el espacio, sobre todo, ¿no? Claro. La página, ¿no? Entonces, la presentación en página. Rubén Naranjo cuenta que la prueba iba y venía, circulaba varias veces, al punto que la biblioteca se tuvo que inaugurar con otro autor. No pudo empezar con Juan Ortiz. Bueno, la cuestión es que ese libro, que se edita en el 1970 en 3 tomos, que se llama En el aura del sauce, compila todos los libros de poesía de Juan L. Ortiz. Algunos de los títulos eran El agua y la noche, El alba sube, El ángel inclinado, La rama hacia el este, El álamo y el viento, El aire conmovido, etcétera, etcétera. Eran libros pequeñísimos, de 4 o 5 poemas muy extensos a veces. Hay un poema de él que se llama El Gualeguay, que está dedicado al río Gualeguay, que es un poema que creo que llega a los 3.000, casi 3.000 versos, es un poema extensísimo. Bueno, se compiló todo en ese libro que se llama En el aura del sauce, en 3 tomos. El problema fue que en el año 77 la biblioteca fue intervenida por los militares. La biblioteca tenía una especie de acervo, de archivo de 80.000 libros. Esos 80.000 libros desaparecieron. Y entre ellos estaba gran parte de los ejemplares de Juan José Saer. Rubén Naranjo dice que, bueno, más allá de que fue obviamente una gran pérdida por lo que significó, ¿no? Imagínate, 80.000 libros, estamos hablando de un disparate de obras. Haber perdido todos esos ejemplares, ¿no? de Juan L. Ortiz, ahí una vez que se había, digamos, editado las obras completas,
los militares se dieron el lujo de desaparecerlo. Y posteriormente, él muere en el año 78, Juan L. Ortiz. Los libros de él, en el Aura del Sauce, conoce algunas reediciones más abreviadas, obviamente, ¿no? Y empiezan a aparecer algunas antologías, o sea que un poco la obra de él empieza a ser más conocida después de muerto, que es un fenómeno bastante muy común. Sí, bastante muy conocido, muy reiterado, digamos, sí, en esta zona. En el caso de Paraná y de la Mesopotamia argentina, hay que decir que los habitantes del litoral son muy similares, muy parecidos, estamos hablando justo de eso con Daniel Dressler, a los uruguayos, ¿no? O sea, no hay esa diferencia, esa distancia que hay me parece a mí, con los porteños de Buenos Aires. En el caso de Juan José Saer no es coincidencia, digamos, no es mera coincidencia que alguien del interior de Argentina buscara un poeta que también estaba en otra parte del interior, ¿no? Sí, sin duda. Además, la poesía de Juan José Saer, que es tiene algunos puntos de contacto con la de Juan L. Ortiz, pero Juan José Saer básicamente digamos que cultivó la prosa, ¿no? La novela y el cuento y el ensayo, y la obra poética es un poco más limitada. Una particularidad ya para redondear, Juan José Saer cuenta que en la casa de Juan L. Ortiz había una particularidad. Juan L. Ortiz no pesaba más de 45 kilos, era muy delgadito y de escasa estatura. Y como era muy fino, su cuerpo era muy fino, todo en su casa también era fino. Entonces dice que cuando él lo visitó por primera vez se asombró que todo lo que encontró en la casa, incluso los sillones donde se sentaban las visitas, donde él trabajaba, era fino, y hasta los perros que tenían eran galgos, o sea, para mantener la simetría en todo el entorno, digamos. Bueno, para los oyentes que puedan interesarse por Juan L. Ortiz, no es muy fácil de conseguir, insisto, hay una buena edición de Losada. Vos sabés que yo fui a distribuidora a Océano, que es una distribuidora que funciona aquí en Uruguay y en Montevideo, y me dieron un libro, Juan L. Ortiz, bien. Que es una antología, ¿no? ¿Te acordás de la editorial? No. Bien. Me lo dieron hace meses y lo tengo ahí guardado para hacer una semana Juan L. Ortiz, pero ni lo abrí, la verdad. Bien. Lamentable, pero bueno, es así. Bien. Bueno, esperemos que sirva esta columna como precedente para la semana. Detonante para la semana, y bueno, y después te vamos a llamar. Para ir terminando un poco, Martín Betancor, hay que felicitarlo porque ganó el campoemato ¿no? En Aiguá. Fue un triunfo, un triunfo en Aiguá, un triunfo compartido porque me tocó ser elegido por el jurado y un payador de Aiguá, payador verdadero de Aiguá, o sea, con guitarra y todo esto, fue elegido por el público, así que fue peleado. El jurado no era el público, no eran los gurises que estaban, ¿no? Había dos instancias, había un jurado constituido, que fue el que eligió al mejor, digamos, improvisador. Recordemos en qué consistía el campeonato. Bueno, eran 9 poetas que tenían 15 minutos para escribir poemas en base a consignas que le transmitía la organización. Estaban rigurosamente controlados. Y los temas, por ejemplo, tiramos uno. Los temas era de todo, mira, pasó desde los pecados capitales hasta los libros, el dulce de leche, o sea, era muy variado porque las consignas las habían elegido los alumnos del Liceo de Aiguá. Y entonces y ahí tenías que escribir. ¿Y en cada consigna te daban 15 minutos? No. Sí, para cada consigna tenías 15 minutos. Después los poetas leían y el jurado atentamente escuchaba y seleccionaba el que consideraba el... Martín Betancor y la máquina de pensar arrancó solo, muy bien, luchando. Así que en Aiguá y hablamos con el organizador. Sí, parece que va a reverberar el campoemato en otras partes de Uruguay, así que hay que estar atentos, poetas estén atentos para... Muy bien, Martín Betancor, gracias por estar acá. Gracias a vos, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a hablar con Rafael Courtoisis acerca de su última novela, El ombligo del cielo, editada por Random House. Y después vamos a hablar con la periodista cultural Débora Quirin para hablar de la obra de Juan Carlos Onetti, bueno, en torno a un artículo que escribió ella que era muy interesante, Todavía importa. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.